Buenas, este es un tutorial sobre los circuitos de corriente continua. A continuación le vamos a explicar este circuito. En este circuito, entonces, para resolverlo, usamos la fórmula R2 por R3 entre R2 más R3, la cual nos da un resultado de 7,71 ohm. Luego, sumamos las cantidades de R1 y R4, que son 1 ohm y 5 ohm, más la cantidad que nos dio de resistencia 3, 1,71 ohm, que nos da a 7,71 ohm. En total, dividimos la cantidad de voltios sobre la cantidad total de la resistencia, que sería 1,58 y nos da 3,16 amperes. Luego, para encontrar la cantidad de voltios total, vemos el circuito, que serían 5 voltios. Aquí está. La intensidad 5, que es este que tenemos aquí, tenemos que dividir los 5 voltios entre los 2 ohms que tenemos aquí, y eso nos da 2,5 amperes. Para la intensidad de A, dividimos de nuevo 5 voltios, que es el voltaje del circuito, entre la resistencia que nos dio en la malla anterior, que fue 7,71, y eso nos da 0,64 amperes. Luego, para encontrar la intensidad total, sumamos o igualamos las intensidades y eso nos da 0,64 amperes. El voltaje 4 sería 0,64 por 5 ohmios, y eso nos da 3,2 voltios. Luego, el voltaje 3 y 2 sería 0,64 por 1,71, que fueron los resultados que nos dieron arriba. Y eso nos da a 1,09 voltios. El voltaje 1 sería 0,64 por 1 ohm, y eso nos da a 0,64 voltios. Luego, para encontrar el voltaje 3 y 2, lo igualamos, y como nos dio acá, sería 1,09 voltios. La intensidad 3, que es lo que tenemos aquí, sería el voltaje 3, que sería 1,09 entre 3 ohms, que es lo que tenemos aquí, y eso nos da a 0,36 amperes. Y la intensidad 2 sería 1,09 voltios entre 4 amperes, que lo tenemos aquí, y eso nos da a 0,27 amperes. Gracias. Cambiar la resistencia en intensidad y velocidad, colocamos cada uno de los resultados en la tabla. Aquí el 0,64 se coloca en la resistencia 1 en intensidad, y el 0,27 también se coloca en la resistencia 2 en intensidad, y el 0,64 de nuevo, porque está aquí, se coloca acá, y así con todos. Ya, se acabó. Gracias. Seleccionamos cada uno de los valores que están pedidos y los ponemos en el cuadro. Por ejemplo,
decir.